Cuando hablamos de cortisol es como, uy, qué miedo, quiero bajarlo, no quiero tenerlo, ¿no? ¿Cómo me lo quito? Y es todo lo contrario. No podemos prescindir de esta hormona, es indispensable para la vida, es la hormona de la energía, de la inmunidad. Una persona hasta los 60-65 años debería despertarse súper vital siempre, cada día de su vida. Marta Bolívar, nutricionista y especialista en psiconeuroinmunología clínica, autora del libro bestseller Cortisol, la hormona que lo cambia todo. Gracias a su divulgación ha ayudado a recuperar la energía, la claridad mental y el equilibrio hormonal a miles de personas mediante estrategias científicas y muy prácticas. Si tú no has comido, pero te ves en una situación estresante, el cortisol va a ayudar a que se libere esta glucosa de donde se pueda. Del músculo te hará perder masa muscular. Necesito carbohidratos de calidad, todo es low carb, todo es keto. Mi cuerpo está estresado, me va a pedir glucosa constantemente. Yo en los platos no pongo carbohidrato, pues te lo va a pedir igual y se lo vas a dar a tu cuerpo, pero en forma de galleta, de un bizcochito, claro, de un chocolatito. Unas patatas fritas. Este es justo el antojo de la persona crónicamente estresada. Ah, no. Sí. ¿Dónde va a ir a parar toda esta glucosa? Pues a la zona abdominal en forma de grasa. ¿Cuál es el indicador físico que existe para indicarnos cómo está nuestro cortisol? La fatiga al despertar es el primer indicador. La persona que está cansada, lo primero que hace es irse a la cocina a buscar un café. Esta persona pues es una persona que si pasara cualquier evento va a caer. Si alguna vez has sentido que te despiertas mucho más agotada a pesar de que duermes tus horas, te levantas a las 3 de la mañana y no sabes por qué, o realmente vives una vida muy ajetreada y terminas cada día más cansada que antes, quédate atenta porque esta entrevista te va a interesar. Hoy hablaremos de una de las hormonas más importantes que tenemos, el cortisol. El cortisol que está a cargo, que ayuda a orquestar tu energía, tu estado de ánimo, incluso tu peso, y muchas veces no le hemos prestado la suficiente atención para ver cómo podemos ayudar a esta hormona para que nos ayude a vivir mucho mejor, con más vitalidad. Para eso tenemos a una entrevistada súper especial. Hoy tenemos a Marta Bolívar, una experta en este tema que nos va a ayudar a desvelar los secretos de esta hormona y nos va a dar todos los tips que necesitamos para ayudar a nuestro cuerpo a que esté a nuestro favor y que nos ayude a sostener esta vida tan ajetreada que tenemos. Bienvenida, Marta, a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo, con muchísimas ganas de hablar contigo. Un placer tenerte aquí, ya tenía muchas ganas, es la primera vez que vamos a hablar a profundidad de la hormona del cortisol. Yo creo que está como, no sé si está de moda, pero sí, como que lo escucho más, ¿no? O sea, antes creo que no se prestaba tanta atención a esto. Y es cierto que, te decía fuera de cámaras, que parece que hemos demonizado la hormona del cortisol, asociamos cortisol, estrés. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué es realmente el cortisol y cómo apoya a nuestro cuerpo a que todo funcione mejor? Muy bien. Me encanta que empieces por aquí porque he observado lo mismo. O sea, cuando hablamos de cortisol es como, uy, qué miedo, quiero bajarlo, no quiero tenerlo, ¿no? ¿Cómo me lo quito? Claro. Y es todo lo contrario. O sea, el cortisol es la hormona que nos ha traído hasta aquí como especie. Es la hormona que nos ha permitido a lo largo de la evolución humana la adaptación al medio, a todo lo que haya resultado un reto para nuestra supervivencia y para nuestro desarrollo evolutivo. Con lo cual, el cortisol es la hormona que se activa frente a amenazas y que ha ayudado al ser humano a crear mecanismos adaptativos. Por lo tanto, no podemos prescindir de esta hormona, es indispensable para la vida, es la directora de orquesta de todas las hormonas del cuerpo y quisiera que no se interpretara solo como la hormona del estrés, porque realmente el cortisol es la hormona de la energía, es la hormona del control de la inflamación, es la hormona de la inmunidad, es la hormona del metabolismo de la glucosa, es decir, toda la gestión de lo que ocurre con la glucosa en nuestro cuerpo la hace el cortisol. Claro. Entonces, nuestros niveles de cortisol dependerán de amenazas y de estresores, pero también esta hormona tiene su propia curva, ¿no? Su propia forma de actuar para protegernos en esta vida y tiene, pues luego lo desarrollaremos, pero para empezar así,
todo el mundo debería tener una curva alta, un pico elevado de cortisol, por ejemplo, al despertar, y luego muy bajo el nivel al final de la tarde y de la noche para poder descansar. Esto quisiera de entrada ya dejarlo así de claro, porque si yo quiero bajar esa curva al despertar, voy a estar en cero de energía, con la batería cero cargada para empezar el reto que es enfrentar el día con todos sus estresores. Y eso es lo que le pasa a las mujeres que quizás se sienten identificadas con eso, ¿no? Que se levantan más cansadas, que parece que no han podido dormir toda la noche, ¿no? Aunque han cumplido sus horas, pero realmente se encuentran fatal, apenas despiertan o irritables. O sea, ¿cuál dirías tú que son los síntomas que hay que prestar atención y que hemos confundido quizás con o no he dormido bien o con una vida ajetreada, pero realmente el origen es el cortisol? ¿Qué síntomas deberíamos prestar atención? Exacto, o con el envejecimiento, ¿no? Que hay esta interpretación de que, bueno, me hago mayor, ya tengo 40 o 50 Tal cual. y es normal estar así de cansada porque ya no tengo 20, y esto me parece una aberración. Todo ser humano durante todo su ciclo vital debería tener esta curva correctamente y por lo tanto un nivel de energía óptimo para lo que es la vida de cada uno. Obviamente a partir en una edad de real envejecimiento, a partir de los 65, 70, 80, 90 años, es normal que los niveles de energía se reduzcan, pero es que tampoco necesitamos tanta energía porque no hacemos tantas cosas. Pero una persona hasta esa edad, hasta los 60, 65 años, debería despertarse súper vital siempre, cada día de su vida, excepto cuando tiene un momento puntual de... Y no entremos ya en lo que es el mal dormir, porque obviamente quien duerme mal va a tener un cansancio al día siguiente. Pero la energía normal, natural, al despertar tiene que ser para todos y en cualquier etapa de la vida. Y si no tenemos esa energía al despertar, algo está pasando con el cortisol. ¿Que hay más factores? Sí. ¿Que hay déficits nutricionales? ¿Que hay procesos inflamatorios? ¿Que hay fatiga mitocondrial? O fatiga crónica o fallo de la mitocondria? Pero es que no hay ninguno de estos factores de la salud que no estén atravesados por el estrés. Ninguno. Claro. ¿Qué te llevó a ti a descubrir, Marta, que todas estas cosas que nos pasan o todas las cosas que vivimos hoy en día, ¿no? Como cansancio, agotamiento, todo lo que conlleva el estrés, no viene realmente del estrés en sí o una falta de voluntad, que a veces pensamos, no, es que estoy cansada todo el día y es que no, es que estoy un poco floja o me falta voluntad, me falta disciplina, me falta... sino realmente se debe a esta hormona? O sea, ¿qué te llevó a descubrir esto? Bueno, la historia con el cortisol viene de mi vida, ¿no? De la historia de investigar, de querer profundizar, de querer comprender el mecanismo y todos los mecanismos que hay detrás. Me puse en primera persona y además en el libro siempre explico muchos testimonios míos y también de mis pacientes, porque yo observaba que a través de mi vida, y lo explico en un capítulo que habla de las experiencias adversas de la infancia, que ya condicionan cómo será la gestión de tu estrés en la edad adulta. Y también condiciona cómo será tu salud sistémica, dependiendo de si has vivido o no experiencias adversas en la infancia. Wow, o sea, eso puede condicionar tu estado hormonal a futuro. Totalmente. Sí. Totalmente, y está publicado en múltiples artículos científicos con un estudio matriz como base, que es el más potente, donde se han hecho seguimientos a miles de personas desde la infancia hasta la edad adulta, en personas con X eventos, experiencias adversas de la infancia, que están clasificadas a nivel de la psicología, y que si tú haces tus tics y tienes más de 5, las encuentras ahí, pero para mencionarte algunas, pues sufriste abandono, sufriste abusos sexuales o sufriste abusos psicológicos, o tuviste padres ausentes o muertes prematuras de tus padres, o tuviste un familiar en la cárcel, o tuviste enfermedades cuando eras niño, o no te sentiste cuidada. Hay un montón de experiencias adversas. Esas experiencias adversas condicionan cómo vas a gestionar tú el estrés durante tu vida. Es decir, si tu cortisol va a estar alto, bajo, si se va a regular bien, si va a estar como un guardaespaldas que debería ser, ¿no?
a la que te encuentras con una amenaza o con un estresor, sea cual sea físico, emocional, ambiental. Luego hablaremos los diferentes tipos de estresores, porque también es un tema muy desconocido. La gente cree que estrés es ir con prisas, cumplir deberes, pero no, el estrés son muchas cosas que luego las quisiera mencionar. Y entonces, eso que te ha pasado en etapas tempranas definirá cómo se comporta el eje que controla la liberación del cortisol, que es el eje HAA, hipotálamo, hipófisis, adrenal, HA, perdón. Y ese eje es el que va a marcar el ritmo de la liberación. O sube o no sube, dependiendo de lo que te está pasando. Y ese eje tiene que estar súper en equilibrio. Entonces aquí también respondo a tu pregunta de, ¿tiene que estar alto o tiene que estar bajo? Bueno, pues alto por la mañana y bajo por la noche. Pero ideal. Esto es lo ideal en general para todos. Pero luego también tiene que hacer subidas y bajadas dependiendo del estresor que te vas encontrando durante el día. O sea, que tiene que haber una respuesta, ¿no? O sea, claro, es parte de la vida que en un momento, pues no, estoy en una oficina, estoy presentando, estamos en el podcast, hay ansiedad y cositas, pues se puede haber picos y es natural. Tiene que haber picos, porque ahí es donde tu mente se pone alerta, donde suben tus niveles de glucosa para ir al cerebro y darle energía, donde tienes un poquito más de frecuencia cardíaca para hacer frente a una situación o para salir corriendo o para luchar o huir, que realmente es lo que siempre se ha dicho del estrés, ¿no? Es ese mecanismo que te prepara para la lucha o te pones ahí o sales corriendo, pero te va a salvar, ¿no? Sí. Entonces, esto es importante, pero lo que te comentaba es que a lo largo de la vida esto se va gestando, ¿no? Esa respuesta. Entonces, habrá personas que se quedan congeladas cuando les pasa algo, habrá personas que se hiperactivan y tienen un ataque de pánico, o habrá personas que se quedan absolutamente planas, como si no, sin reaccionar. Entonces, esta es la diferencia entre si eres hiperrespondedora, hiporrespondedor o sufres de congelamiento continuo por estrés crónico, y eso puede depender de lo que te ha pasado al inicio de la vida, sin hablar de antes de la etapa de la infancia, ¿no? El estrés materno, también hay muchas publicaciones que hablan de cómo nos afecta ya como embriones en la etapa de la gestación, cómo nos puede afectar el estrés de la madre, cómo afecta la leche materna, cómo afecta el sistema inmunológico del bebé cuando la madre está estresada. O sea que el estrés y el cortisol tienen un impacto desde el inicio de la vida, desde el inicio más primario de la vida hasta el final, y tenemos que hacerle caso. Wow, qué locura esto que me comentas. O sea, entonces, ¿cómo deberíamos entender el estrés? O sea, porque, y ahora quiero que me comentes eso de los tipos de estrés que existen o los estresores que existen, porque sí es cierto que parece que si hablamos de estrés es como me lo quiero quitar, ya no quiero tener estrés, y nos estresamos más al final, ¿no? Y es como un círculo vicioso que al final no podemos salir de eso, no queremos sentirlo, pero cuando no queremos sentirlo, incrementa. Nos ponemos más tensos, más ansiosos. Bien. Entonces, quiero que nos expliques cuál es la relación, eso, amor-odio, no sé si tiene el estrés con el cortisol, o cómo deberíamos acompañarnos de esos dos elementos para equilibrar nuestra vida. Vale, hablemos entonces de los estresores. Sí. Los estresores hay una clasificación súper extensa, pero vamos a resumir, por ejemplo, el estrés sería, un estresor es todo lo que obliga a mi cuerpo a adaptarme a. Por ejemplo, un exceso de frío me tengo que adaptar como ser humano, como ser vivo. Un exceso de calor, un exceso de iluminación. Ayer, por ejemplo, que veo estas tiendas, ¿no?, tan iluminadas, con esta luz azul por la noche, pero exagerado, y con una música a todo volumen. Esto es absolutamente estresante para el ser humano. No solamente la disrupción que crea a nivel de la producción de la melatonina y de cómo rompe esa capacidad de inducir al sueño profundo, sino que aumenta los niveles de cortisol. Imagina una persona que todo el día está bajo esas condiciones a nivel laboral. Claro. Esta persona no puede tener un buen equilibrio, debe tener muchos síntomas de estrés, ¿no? Porque este estrés, además de esta persona, a lo mejor lo único que detecta es que tiene mucho trabajo, que tiene muchos clientes, que tiene que subir, bajar, reponer en esta tienda, pero el estrés silencioso y los picos que está teniendo sin darse cuenta
son por estresores externos, estresores físicos que se llaman, ¿no? Una persona que está enferma o que está en desequilibrio o que le faltan nutrientes o que tiene problemas digestivos es una persona que está estresada porque su cuerpo se tiene que adaptar a vivir sin ese nutriente, se tiene que adaptar a vivir con estos síntomas constantemente o con cualquier otra enfermedad, y esto es supremamente estresante para el cuerpo. O sea que estrés no es solamente mental, ese es solo uno de los tipos de estrés. ¿Sí? Claro. Y aquí también, para que quede más claro, por ejemplo, una persona que está altamente estresada, que somos todos, Marian, porque en esta era de tecnología, de redes sociales, de contaminación lumínica, de jornadas estresantes, pero sobre todo de altísimo grado de autoexigencia, de perfeccionismo, de competitividad, de conseguir retos, de conseguir ser el mejor, pues ¿cuántos estresores tienes a lo largo del día, ¿no? Si en un minuto de una red social tienes 100, 200 inputs estresantes que pueden colapsar tu cerebro a nivel de tengo que competir con esta persona es mejor que yo, esta chica es más guapa que yo, esta persona sabe más que yo. O sea, toda la información que contiene lo que consumimos a nivel de las redes sociales, sumado a esa pantalla y a esa luz que ya es un estresor. Claro. Solamente eso, ya todos estamos así. Caminar por la calle mirando al móvil es un gran estresor para el cuerpo, para el cerebro. Esta necesidad adaptativa de ahora como especie, yo voy a caminar así y tengo que leer así y tengo que escuchar todo esto. Imagina lo que supone a tu sistema nervioso. O sea, que ¿quién hoy se puede salvar de no estar estresado? Estos son solo ejemplos, pero si luego tú caminas así, llegas a tu despacho o a tu tienda donde trabajas o al trabajo que tengas y pasas otro estrés, que es estar en una silla durante horas sin moverte, sin ver la luz del sol, sin beber agua. Lidiando con los problemas del día a día. Exacto, pero además desconectado del mundo natural. Ya no vivir en una montaña, porque eso sería absurdo pensar que hoy en día todo el mundo pueda permitirse esa vida, pero lejos de la hidratación, lejos de elementos naturales indispensables para la salud humana y para que el cortisol funcione bien. El cortisol es una hormona 100% circadiana. El hecho de estar encerradas, el hecho de no ver la luz natural durante toda la mañana y de ver luz artificial por la tarde y por la noche, ya rompe la estructura y la arquitectura de la curva del cortisol. Entonces dime quién cumple. Claro. Es muy difícil llegar a cumplir estos requisitos, pero tenemos que intentarlo, y la buena noticia es que nuestro cuerpo tiene tanta resiliencia que a la que le das un poquito de todos estos elementos, vuelve otra vez a organizar esta estructura. Qué interesante. ¿Cuál dirías tú? Yo, más adelante seguro lo profundizaremos, pero ahora que lo traes aquí a la mesa, ¿cuál dirías tú que es el principal elemento en el que podemos ayudar a nuestro cortisol a volver a regularse? ¿Cómo le podemos ayudar? Sin duda, sincronizándonos con los ritmos circadianos. Perfecto. Es el primero, porque es una hormona circadiana, es obligatorio. O sea, es imposible que un cortisol funcione bien en estas condiciones antinaturales en las que estamos viviendo. Eso sería como, pues, en cuanto te levantas, abrir las ventanas, abrir las cortinas, conectar con la luz del día, aunque ahora en invierno es difícil, ¿no? Porque yo me Pero siempre hay sol. Sí, cada día sale el sol. Sí, y si no sale el sol, la gente pregunta, pero Marta, si hay nubes, si está lloviendo, no importa, la claridad, el sol siempre está ahí. Otra cosa que no lo veas, hay días que lo ves, hay días que no, esa luz y esos rayos y esos diferentes intensidades y longitudes de los rayos del sol van a atravesar las nubes y van a llegar hasta nosotros. Y ese estímulo lumínico de la luz del día, no solo del sol, de la luz del día, tiene que atravesar la retina para que ese estímulo y mensajero, que es la luz, vaya al núcleo supraquiasmático, que es donde se controla el ritmo circadiano, es donde está nuestro reloj central. Perfecto. Y ahí se activa. Una vez nuestra retina detecta la luz y este mensaje va a nuestro cerebro, ya nuestro cerebro pone en marcha
toda la batería hormonal, empezando por el cortisol, para hacer la subida de la mañana y que haya una descarga energética, una subida de la glucosa de forma natural, sin haber comido, una claridad mental, mejor foco, concentración, capacidad de tomar decisiones, energía para moverte, porque para eso nos lo da la sabiduría natural con la que estamos diseñados, ¿no? Sí. Es darnos esta hormona para que al despertar podamos ir a cazar, defendernos de los ataques de los depredadores, poder resolver la vida, ¿no? En la vida moderna sería poderme poner en marcha, preparar la comida, preparar a los niños o irme a trabajar, o incluso quien puede y ojalá todos lo hiciéramos, aprovechar ese pico, esa subida de cortisol de la mañana para entrenar, que es cuando más potencia energética va a tener tu cuerpo con respecto al resto del día. ¿Y esto funciona para todos? Es decir, porque sí que conozco muchas personas que dicen, no, es que yo soy más de tarde-noche, es decir, me concentro mejor por la tarde-noche o puedo entrenar mejor en la tarde-noche porque salgo de trabajar y pues es como una forma de liberarme. O sí, es decir, ¿todos realmente tenemos ese pico de energía al despertar? ¿O hay personas que pueden tenerlo más hacia la tarde-noche? ¿Todos funcionamos igual en cuanto al funcionamiento del cortisol? Todos deberíamos tener esa curva al despertar. Otra cosa es que todos podamos entrenar por la mañana, ¿no? Claro. O sea, quien no puede y va a utilizar siempre el deporte será un sí, aunque lo tengas que hacer a una hora que no te ayude mucho, ¿no? Porque también está muy estudiado cómo la actividad física en horas de la tarde y noche, y más cuando ya no hay sol, es más disruptiva del sueño, es más, se convierte más en estresor que en antiestrés. Pero, oye, entre hacer eso y no hacer, mejor eso, ¿no? Todos los estudios al final dicen, pero siempre los beneficios de la actividad física estarán por encima de estos detalles que podríamos optimizar según las circunstancias de cada uno. Pero ¿todos deberíamos tener energía al despertar? Sí. ¿Todos deberíamos aprovechar esa energía para algo bueno? Sí. No para quedarme con el móvil en la cama un rato, ¿no? Claro. Que es lo que está ocurriendo, que es como me despierto un poquito antes, o pues me quedo con el móvil. O enciendo la tele, o al sofá, me pongo ahí como en plan pasivo, cuando es mi momento, el momento pues a lo mejor de máxima productividad también a nivel cognitiva, o sea que tú también es el momento, si te fijas, si lo piensas, en esas 2 horas, entre las 8 más o menos y las 10, es cuando eres más productiva. Es cuando captas todo más rápido, puedes resolver todo más rápido, podrías contestar más cantidad de correos o podrías hacer más cosas, cada uno en el ámbito que se mueve, ¿no? Claro. Pero realmente esa subida es para que nos movamos. 100%. Y si nos movemos, la curva será mejor el resto del día, ¿no? Eso también está muy estudiado y tiene todo el sentido del mundo. O sea, a mí, que salga el sol y que yo me tenga que mover, que en términos evolutivos ese movimiento era supervivencia, era o huir o luchar, o ir a buscar alimento, o ir a pescar, o ir a recolectar, o ir a subirme a un árbol y coger bayas y frutas, ¿no? O sea, que todo lo que esta energía se supone que era para tener un buen día, para tener recursos energéticos, para... Realmente entonces estamos diciendo que el pico de cortisol matutino es uno de los factores más importantes para cuidar nuestro cortisol. Nuestro cortisol y la salud humana, porque además esto que se llama CAR, C-A-R, que es en inglés Cortisol Awakening Response, que es la respuesta del cortisol al despertar. Este valor, si lo buscas en publicaciones científicas, tiene correlación con múltiples patologías. Tener un mal CAR se correlaciona con muchos estados patológicos, con mala recuperación de cualquier estado patológico, y tener un buen CAR, lo contrario, se correlaciona con un estado de salud en la edad adulta y en un envejecimiento más saludable, pero es que tiene toda la lógica del mundo. O sea que nos tenemos que tomar muy en serio tener el CAR correcto, que es nada más me despierto a la media hora, máximo pico. Quien se sale de ese pico está sobreactivado. Es la persona que se despierta ansiosa, como una moto, de los nervios, que ya nada más abrir los ojos, ay, taquicardias, ¿no? Eso también lo vemos. Pero la mayoría de mis pacientes están
agotados al despertar. Sí. Es que no puedo salir de la cama, es que me cuesta un montón, es que por la mañana no tiro, es que necesito 2 o 3 cafés. ¿Y cuántos cafés toma una persona? Te servirá como referencia de cómo está esa curva. Quien no puede tirar por la mañana 2 cafés o hasta 3 y por la tarde otros 2, tiene una curva plana. No lo dudes, porque esa cafeína va a ser picos no fisiológicos de cortisol que en una persona con curva plana, que si no los tomara sería plana, es decir, chof todo el día, súper baja todo el día, ese café lo que va a producir a la larga es más ansiedad, más nerviosismo, más irritabilidad. Sí que te va a espabilar porque te va a subir el cortisol a la fuerza. Pero luego la bajada es igual. La bajada profunda. es, sí, y el eje se controla peor, es decir, hay 2 marcadores con cortisol, indicadores importantes, la respuesta del CAR, del cortisol al despertar, y luego cómo está equilibrado o no ese eje HHA, que es el que controla la subida y la bajada, ¿no? Okay. Entonces, las personas no hemos de buscar bajar el cortisol. Las personas hemos de buscar equilibrar el eje que controla el cortisol. Y todos los factores que vamos estudiando, los adaptógenos, por ejemplo, son reguladores del eje. Algunos ayudan a bajar, algunos ayudan a subir el cortisol, porque algunos regulan al alza el eje y otros a la baja. Por eso hemos de hablar de sincronización, de equilibrio y no de bájame el cortisol que estoy muy estresada, ¿no? Cuando una persona dice esto es mejor observa tu vida, qué estresores hay ahí alrededor, cuáles puedes controlar o por lo menos reducir, cuáles puedes cambiar y coge tu estructura de ritmos circadianos y valora qué puedes hacer por sincronizarte más con ese día y esa noche, ¿no? Porque hablamos de la luz por la mañana, pero nos faltaba que por la noche tiene que ser total oscuridad. Bueno, total. Bueno, Lo que más podamos, pero... el tema pantalla sobre todo, ¿no? Que esa luz azul, que es la que más nos daña. El tema pantallas, pero también, si habrás visto toda la cantidad, bueno, de los biohackers, ¿no? Que están ahora llenando sus casas de luz roja, ¿no? Y las lámparas de infrarrojo o las gafas rojas o amarillas Sí. para el control, sin llegar a estos extremos, pero poniéndolos como ejemplo. ¿Qué están haciendo estas personas? Lo que están haciendo es imitar la biología, ¿no? Lo que fisiológicamente, para lo que estamos diseñados para bajar a esa intensidad lumínica, porque cuando se oculta el sol, y si tú piensas cómo vivían tus abuelos, encendían unas velas a las 6 de la tarde o a las 7, si ya en invierno, y una lamparita de estas de gasolina que era como una lucecita naranja, ¿no? Esto no rompe los ritmos circadianos, esto favorece la reducción de cortisol a la noche y favorece la subida de la melatonina, que es una hormona que se cruza con el cortisol para poder dormir, ¿no? O sea que es tan importante la luz de día como la oscuridad a partir del atardecer, como va bajando. La vida es perfecta, ¿no? ¿Qué le vamos a cambiar? Si nos compramos paneles de luz roja, es porque no podemos imitar mejor el atardecer en medio de la naturaleza y entrar a una cueva y encender un fuego, ¿no? Claro. Sería nuestra imitación de este gesto tan fisiológico. Tú hablabas acerca de, cómo se ve, ¿no? Una curva plana y una curva también en pico, ¿no? Que se va, que estamos constantemente agitados. O sea, ¿cómo podemos nosotros en nuestro día a día identificar o si hay un indicador físico que nos dé señales de cómo está nuestro cortisol? Más adelante profundizaremos en estos estudios, que tú eres una crack en estudios de cortisol, que creo que aquí vamos a hablar mucho de esto. Pero para simplificar esto, ¿cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cuál es el indicador físico que existe para indicarnos cómo está nuestro cortisol? Muy bien, pues bueno, el primero, el que hemos hablado, que es el cansancio al despertar. La fatiga al despertar es el primer indicador. Quien se despierta con energía y ya tira y no necesita, puede esperar a tomar el café, por ejemplo, la persona que está cansada, lo primero que hace es irse a la cocina a buscar un café. Esta persona se ha despertado con una curva que no hay curva. La mano, ¿eh? La mayoría. Ya estamos, ya. Es la mayoría. Sí. Pero bueno,
Luego, a lo largo del día, el cortisol después de comer por la tarde, sobre las 4, hace otro pequeñito pico. Ese mucha gente tampoco lo tiene y eso sería comí y ya no soy persona. Es decir, por la tarde a las 5 yo ya no puedo más, ¿no? Y esa es la otra mitad del día donde el cortisol nos da otra chispita para que podamos acabar de hacer nuestras cosas y terminar el día no super cao, que es lo que está pasando a la mayoría. Así que es otro momento del día clave que nos va a indicar y ahí es cuando hay otro súper consumo de café en la sociedad. Pero vamos a hablar entonces también de síntomas mucho más variados y que dependen de cada persona. Por ejemplo, una persona que vive en estrés crónico es una persona que suele tener la curva más plana o con unos picos muy, muy leves. Y estas personas que hemos vivido, pues como yo, que he vivido en estrés crónico desde muy pequeña y que luego me di cuenta a lo largo de la vida, pues solemos tener muchos desequilibrios hormonales, muchos problemas digestivos, muchos problemas con la inmunidad. Problemas de tiroides también. Problemas con todas las hormonas, tiroideas, sexuales. Al final, muchos problemas que estamos viendo en las consultas actualmente, vemos detrás una gran asincronía o desequilibrio profundo de este eje importante que es el eje de las hormonas del estrés, que impacta totalmente y directamente en la producción hormonal, también frena procesos o acelera procesos, ¿no? Así que nuestro cuerpo prioriza la supervivencia por encima de la reproducción. Por eso, por ejemplo, se puede frenar un eje hormonal o podemos ver problemas de fertilidad, porque la prioridad es, si yo detecto que esta persona está en alerta constante, está hipervigilante, está en peligro, supuesto, porque mis pensamientos, todo lo que hemos hablado, él va a priorizar tu supervivencia y va a restar energía y va a paralizar y bloquear procesos digestivos, procesos hormonales, procesos reproductivos, procesos regenerativos, porque al final la prioridad es que tú puedas huir y puedas luchar. Y lo que te va a provocar es antojos de comer dulce, que es el otro síntoma, constantemente, o de comer salado, que son dos rasgos muy característicos del estrés y del cortisol y que son totalmente relacionados con esta hormona. Interesante. O sea, el antojo está relacionado también con un desequilibrio en el cortisol. Puede estar. Sí. ¿Por qué? Porque lo primero para la supervivencia es tener energía. Y el cortisol, su principal misión en el organismo es proporcionártela de forma rápida. Claro. Si tú no has comido, pero te ves en una situación estresante, el cortisol va a ayudar a que se libere esta glucosa de donde se pueda. Del músculo te hará perder masa muscular, porque va a convertir aminoácidos en glucosa. Puede ser que también un poco de la grasa acumulada, ojalá. Pero es que a cambio te va a obligar a comer. Claro. Te va a obligar a comer. Entonces, ¿qué le pasa a las personas cuando están en picos de estrés? Ay, necesito una galleta, necesito chocolate, necesito azúcar directamente. O sea, muchas veces escuchamos, necesito azúcar. O sea, me voy a tomar una Coca-Cola o voy a tomar ya un chute de algo que me suba porque me siento que voy a caer, ¿no? Pues esta cantidad de estrés. El cortisol que interpreta que estás luchando, que estás huyendo, que hay algo que te está pasando. Necesitas energía rápida. Te la va a pedir. Si no se la das, la va a sacar de donde puede. También del almacén de glucosa que tenemos en el hígado, que lo que va a hacer es liberar, pero también se va a liberar unos picos de azúcar en sangre muy altos que obligarán al páncreas a fabricar insulina. Entonces ahí viene el concepto resistencia a la insulina, ¿no? Comprendo. Que es lo que nos va a llevar al acúmulo de grasa abdominal, a la larga. El circuito que no para, estoy estresado, necesito glucosa, como glucosa, sube la insulina, cojo esa glucosa, los músculos dicen, yo no la necesito porque esta persona no está corriendo, se supone que era para correr, para huir, pero estoy en el sofá viendo el móvil, pues ¿dónde va a ir a parar toda esta glucosa? Pues a la zona abdominal en forma de grasa, que es la grasa de mayor implicación o mayor impacto en la salud metabólica de una persona, en la salud cardiovascular, en la salud cognitiva de una persona y que
tanto nos molesta también, sobre todo a las mujeres, ¿no? 100%. Y si hablamos con relación a las enfermedades autoinmunes, que hoy en día se ve tantísimo, hay una correlación entre el cortisol y estas enfermedades autoinmunes como Hashimoto, lupus, artritis, no sé. ¿Se ha estudiado esto? Está súper estudiado. Sí. Y te voy a decir algo más. Esto ya es una observación clínica de la consulta, que llevo más de 10 años viendo pacientes con patología también autoinmune, todo tipo de pacientes. Sobre todo me he especializado en la salud hormonal y digestiva, pero tengo muchos pacientes con patología autoinmune, y cuando hacemos una anamnesis y profundizamos en la historia de vida de esta persona, siempre un suceso altamente estresante desencadenó la patología autoinmune, ¿no? No conozco ninguna historia que no me diga qué pasó alrededor de esa época, ¿no? De ese año del diagnóstico. Y todos los recuerdos son un divorcio, una muerte, un desengaño amoroso, una enfermedad de un familiar, un problema con un hijo, un problema de pareja, un cambio de país, o una maternidad difícil, ¿no? Hay muchas condiciones estresantes que aceleran esto. ¿Por qué? El cortisol tiene otra misión después de la de liberar glucosa, y es proteger a tu inmunidad. Cuando tú te despiertas y tienes aquel pico, tu inmunidad se despierta para defenderte del ataque de virus, de bacterias, de todo lo que estamos expuestos continuamente. Pero además, por la noche ocurre una reparación del sistema inmunológico cuando el cortisol baja. Okay. Pero hay muchas personas que tienen el cortisol alto de noche y que no duermen. Esas personas no reparan su sistema inmunológico, y esas personas tienen mayor riesgo de desencadenar patología autoinmune. Las personas que han vivido situaciones o eventos adversos o experiencias adversas en la infancia van a tener más riesgo de sufrir la patología autoinmune. ¿Qué cóctel vemos en consulta que se tiene que juntar para que se despunte una patología autoinmune? Un sistema inmunológico que venía bajo, que no estaba robusto, que no ha sido reparado durante años por mal sueño, por mala nutrición, por mala alimentación, por una microbiota que no funciona bien. Altos niveles de cortisol o de estrés, mejor, con desequilibrio del eje del cortisol. Y una infección oportunista que aprovechó esas defensas bajas, ¿no? O sea, yo estaba bajita, sin energía, con la inmunidad que me salía toda hora un herpes, o me constipaba, o anginas, y estaba siempre así. Y de repente todo esto se juntó con que adquirí una infección, pues, por una bacteria como el Helicobacter pylori, o por un virus como el Epstein-Barr, o por una cándida que se reproduce de forma descontrolada. Y todo esto puede llevar al sistema inmunológico hacia la ruta autoinmune que llamamos TH17, por este desequilibrio entre sobre todo el sistema inmunológico, más todas estas condiciones de inflamación de bajo grado, permeabilidad intestinal, mala nutrición y estrés. O sea, se junta todo. Es un cóctel Molotov. Perfecto. Sí. Tremendo. Por eso es que vemos cada vez más personas con estas enfermedades autoinmunes. Es que es... Sí, por desgracia sí. Y aparte de ver, hay mucho foco en el cuerpo todavía, ¿no? Que quizás también uno de los motivos para escribir este libro es poder explicar la conexión entre el estrés y todo lo que le pasa al cuerpo, para que prestemos más atención a la forma en que vivimos y a nuestra salud emocional. Porque si no, estamos todos perdidos buscando suplementos para el Hashimoto, para la inmunidad, para las mitocondrias, para antioxidantes. Estamos incluso cayendo en el extremo de pensar en la longevidad como un propósito vital, que me parece muy bien, pero si no tenemos salud emocional, si no vivimos en un estado de calma, si no tenemos un sistema nervioso que no esté en alerta continua, estoy convencida que es absurdo, por mucho que te tomes muchas cosas. Totalmente. Y si lo consigues, pues yo no le deseo a nadie que viva muchos años, más de 100 años, en un estado de hipervigilancia
hiperalerta, donde no hay calma interna, donde todo el día estoy... A ver qué sucede, ¿no? O sea, claro, no dejas descansar el cuerpo, no dejas que el cuerpo se recupere. ¿Tú crees, Marta, que hoy en día, o durante muchos años, la medicina convencional, tal como la conocemos, ha ignorado la importancia del cortisol? O sea, porque ahora tú que me comentas todas estas cosas, o sea, parece como un eje importante al que prestarle atención para cualquier cosa en nuestra vida. Pero, o sea, no es común escuchar esto en una consulta. No. Gran motivador para escribir fue pero no solo en la medicina convencional, en la medicina funcional o integrativa tampoco al punto que se merece. Porque siempre hablamos de estrés. Gestiona tu estrés, vigila el estrés, bájale revoluciones, intenta tranquilizarte, pero es que estas frases son absolutamente vacías. No es que yo tenga frases mejores, es que el estrés, por lo tanto el cortisol, en este sentido vamos a hablar, si hablamos de estrés, hablemos de cortisol, pero no lo relacionemos al cortisol solo con estrés, pero es que va más allá. Yo no le puedo pedir a una persona que vive en estado de alerta porque sufrió abusos en la infancia que se calme y que viva tranquila, claro, y que haga una meditación y que en 5 minutos... ya está todo arreglado, ¿no? Sí, bajará, activará su sistema parasimpático, activará el nervio vago y todo esto es súper importante, pero el estado de alerta sigue ahí y esto tiene muchas capas que cada uno tiene que ir quitando, ¿no? Pues con el trabajo psicoterapéutico o con las terapias que cada uno elija o el camino que cada uno elija para llegar a este estado de calma tan anhelado que para mí es el lujo de esta época moderna. O sea, para mí no hay nada que tenga más valor que estar tranquila, ¿no? 100%, o sea, y eso no lo compras con nada, ¿eh? No hay una tarjeta de crédito que te compre un poco de paz en la vida. O sea, no. Ni ningún suplemento, ni ninguna consulta, ni ningún profesional, pero sí que creo que es responsabilidad de todos los que nos dedicamos a la salud explicar cómo se conecta el estrés que está viviendo una persona o ha estado viviendo durante tantos años con su estado de salud actual y que esta persona no solo se quede en sus síntomas y en cómo recuperarse, no importa si es con medicamentos o con suplementos, al final si solo caemos en eso, caemos en el mismo error. O sea, ¿qué diferencia hay entre prescribir fármacos y suplementos? Vale, pues que uno me intoxica menos que el otro, ¿no? Digamos, los suplementos son seguros, son nutrientes, son amigos de mi cuerpo, pero la diferencia a nivel terapéutico es la misma, porque no está contemplando al ser humano en su conjunto, solo está viendo los síntomas y buscando una solución para ese síntoma, ya sea menos nociva o más amigable, ¿no? Pero desde mi punto de vista, nuestro papel es que las personas comprendan que vivir totalmente desconectado de la naturaleza, de los ritmos circadianos, que la prioridad es la salud emocional, que el estado de calma debe estar por encima de cualquier otra cosa. Totalmente. Que todo lo que estamos haciendo, todos los microgestos que hacemos diariamente por conseguir, por ser autoexigentes, por ser perfeccionistas, nos están enfermando y no limitar todo a los frascos que tenemos con pastillitas en casa. 100%. Marta, y a todo esto, ¿a ti qué te preocupa más? O sea, ¿te preocupa más una persona con un cortisol alto crónico o una persona que tiene el cortisol bajísimo por agotamiento? ¿Qué es más preocupante? Bueno, las dos personas me preocupan, pero la que no tiene respuesta es muy inquietante. Una persona que no tiene capacidad de respuesta porque su curva es plana, pues es una persona que si pasara cualquier evento va a caer, ¿no? O sea, cualquier evento más estresante de lo que esta persona puede sostener. En términos de cortisol, de estrés, hablamos de la hormesis del estrés, ¿no? Y es la capacidad que es como una balanza. ¿Cuántos estresores soy capaz de soportar y puedo adaptarme y continuar mi vida, ¿no? Pero cuando esa capacidad de toda la carga estresante supera mi capacidad adaptativa, no hay equilibrio. Y entonces voy a caer. ¿En qué sentido? Pues voy a caer a nivel digestivo, a nivel inmunológico, a nivel metabólico, entonces podré ya desencadenar patologías, diabetes, obesidad, sobrepeso, patologías autoinmunes, patologías inflamatorias, incluso el cáncer, o patologías del sistema nervioso que
vemos en forma de ansiedad, en forma de depresión o en enfermedades neurodegenerativas más graves, ¿no? O sea que al final el libro se llama Lo cambia todo, porque sí que es verdad que una persona que sostiene estrés crónico a lo largo de su vida va a acabar con alguno de estos, que es lo que vemos a diario en las consultas. No nos tiene que sorprender si son las enfermedades muchas veces de nuestros padres, de nuestros conocidos, ¿no? O sea, si no lo estamos viviendo nosotros, que seguro que todas las personas que nos están escuchando se han identificado ya con síntomas, pero tenemos que ser conscientes que esto deriva en patología si no empezamos a actuar y si no dejamos de calmar el síntoma con pañitos, ¿no? Con dietas puntuales, con gestos puntuales. Pues ahora voy a hacer... La gente piensa que bajar el cortisol o equilibrarlo es ir a yoga una vez a la semana, o es meterse en una bañera de hielo, o es ponerse en la luz roja. Eso en ese momento te puede dar un beneficio, pero yo creo que el cambio tiene que ser más profundo, y siempre que tengo la suerte de estar en un espacio como este, aprovecho para invitar a las personas a que hagan cambios más profundos, ¿no? Cambios en el día a día, sol, oscuridad, sobre todo eso, cambios en los horarios de su alimentación, que es básico, que ahora lo hablaremos, sí. Y cambios profundos a nivel emocional, psicológico, espiritual, donde cada uno se sienta más cómodo, o con la palabra que cada uno se sienta más cómodo, pero creo que es urgente. ¿Cuánto tiempo tú crees que una persona puede sostener ese nivel, un nivel alto de estrés? Es decir, ¿cuántos años puede una persona vivir con esos desequilibrios en el cortisol? 5, 10, 15, hasta que colapsa, o sea... Pues depende de la capacidad adaptativa de esta persona, okay. Y esa capacidad adaptativa es como un músculo que tú has ido entrenando. ¿Cómo puedo entrenar yo este músculo? Si he sido una persona que me ha pasado de todo, que he tenido mucho estrés, pero soy una persona que respeto mis horas de sueño, que soy una persona que entreno porque no me cuesta, porque lo tengo integrado a mi vida, soy una persona que hago una alimentación natural, que no estreso a mi cuerpo además con productos procesados, con tóxicos, que intento darme lo mejor, soy una persona que trabaja constantemente en su salud emocional, que se relaciona bien, que tiene buenos vínculos sociales, buenas relaciones de pareja, sociales, es decir, tiene un buen músculo adaptativo. Esta persona le puede pasar muchas cosas y a lo mejor no enferma nunca, claro, pero una persona que ha vivido muchos eventos adversos, que a lo largo de su vida se ha alimentado muy mal, que no ha respetado el sueño, que ha metido muchos tóxicos en su cuerpo en forma de drogas, alcohol, tabaco, más todo a lo que estamos expuestas en este mundo moderno, tóxicos del ambiente, etcétera. Y aparte se ha puesto grandes metas y propósitos y dinero y movimiento y viajes, que no para. Es una persona que en poco tiempo va a colapsar. ¿Cuál es el caso? O sea, porque tú haces todavía consultas. ¿Cuál ha sido como el caso más sorprendente que has visto en alguna persona que te haya llamado muchísimo la atención y que tenga que ver principalmente con el tema cortisol? Hoy se me ocurren muchos, pero mira, voy a hablar de un caso reciente que además no está como testimonio. He explicado en el libro varios testimonios de casos que me han impactado, casos muy bonitos, con los que muchas personas se pueden identificar. Aunque lo hemos dicho al empezar, el libro, para los que nos están escuchando, se llama Cortisol, la hormona que lo cambia todo. Así que ahí lo tienen, que lo pueden comprar en cualquier librería, que creo que está también en otros países, ¿no? O sea, sí, ahora acaba de salir, bueno, en España en todas las librerías, en Amazon obviamente, y también México se acaba de publicar, que me hace muchísima ilusión. ¡Qué ilusión! ¡Qué bonito! Y en el 2026 estará disponible en Colombia y espero que en todos los países de Sudamérica. ¡Qué fantástico! Sí. Genial. Bueno, gracias. Gracias. Creo que hay que dar mérito, hombre, aquí nos están compartiendo cosas increíbles. Gracias. Sí, bueno, hablando de ese caso que... Sí, este caso es reciente, es un caso que conozco hace bastantes años, hace unos más o menos 8 años, tengo esta paciente que recuerdo perfectamente el primer día que vino a mi consulta con una fatiga extrema. De hecho le habían diagnosticado con menos de 30 años fatiga crónica y fibromialgia, con unas analíticas bastante inquietantes, con un sistema inmunológico muy deprimido, ya lo vemos, ¿no? Cuando vemos una serie blanca, unos leucocitos, linfocitos, neutrófilos súper desestructurados,
con marcadores de inflamación elevados, como que ya estaba a punto de desarrollar patología autoinmune. Y es una chica, porque casi siempre también tenemos que decir que así como tu público, la mayoría somos mujeres, pues en mi consulta también el 90% son mujeres, aunque tengo que decir que a raíz del libro están viniendo muchos hombres y yo estoy muy feliz porque a los hombres les cuesta mucho conectar con el cuerpo, a la mayoría, identificar o correlacionar su estrés con los síntomas físicos. La mujer estamos, digamos, más conectadas con esto, ¿no? Pero esta era una chica que había pasado muchas experiencias adversas en la infancia y que acababa de perder a su madre por una enfermedad neurodegenerativa grave. Y que toda la vida ha estado marcada por diferentes tipos de estrés, con un altísimo nivel de exigencia, con un perfeccionismo, con una mujer brillante, exitosa en su trabajo, pero absolutamente agotada, con el pelo totalmente frágil, que se le caía a mechones, con la piel absolutamente seca, las uñas totalmente rotas. Wow. Es decir, que su estado nutricional y el estado de su microbiota estaban absolutamente devastados. Y esta persona, pues, debutó, por desgracia, al poco tiempo, porque cuando trabajas con estas personas, si no pueden incorporar los cambios que son necesarios, no pueden, podríamos hablar aquí horas, ¿no? De por qué no puedes, ¿no? Muchas veces es que no puedes, pero a veces digo, no tienes que tener el lujo de vivir en la montaña, puedes interrumpir un momento tu trabajo y salir a darte una vuelta para mirar la luz del sol. Toma aire, sal, sí. Toma aire. Es que yo me doy cuenta, una cosa tan pequeñita que simplemente que estoy todo el día o trabajando, tengo días intensos de preparar entrevistas o lo que sea y siento que, ¿no? Como que la ansiedad empieza, es simplemente salir. O abrir la ventana y tomar aire fresco. Es que eso es medicina, es la medicina natural, es la luz, el aire y un poco el movimiento que nos da ese punto dopaminérgico que tanto necesitamos para compensar tanto sufrimiento, porque el ser humano sufre mucho. Claro. Pues esta chica sufría mucho, acabó pues haciendo positivos algunos anticuerpos, pero no se definía un diagnóstico. Y comenzamos a trabajar microbiota, nutrición, recuperar su estado nutricional. Pero yo en esa época no sabía nada, muy poco del cortisol. Pero recientemente, a raíz de todo lo que estudié y de todo lo que he aprendido, pues hicimos un estudio de estrés crónico, valorando antes comentábamos la curva para medir el CAR. Pues ahora ya está disponible, afortunadamente, porque ya tenemos el laboratorio que nos mide los 8 puntos, que son 4 de la respuesta CAR al despertar, a los 30, a los 60 y a los 90 minutos, y luego 4 puntos más hasta las 12 de la noche para poder llegar incluso a ver cómo está el cortisol justo antes de dormir. Y en esta persona era increíble, o sea, no podía estar más por debajo de los mínimos, es decir, una persona que no sé desde cuándo no tiene capacidad de respuesta, y esto era totalmente coherente. Sí que es verdad que esta curva ya no la necesitaba porque con su clínica ya lo sabía, pero después de tantos años de trabajo y todavía me cuesta y todavía no puedo, pero después de nutrientes, de adaptógenos, ojo, porque no solamente, esto para también romper el mito de que me tomo la ashwagandha y se me baja el cortisol y está todo resuelto o se me equilibra, pues no, porque esta persona venía tomando adaptógenos, nutrientes, pero ¿qué pasa con esta persona? Que todavía no ha llegado un momento vital que le ayude a tener calma y sincronía circadiana. ¿Qué dices? Y me gustaría poner un ejemplo en el que yo me pueda poner la medalla y decirle di esto y todo se solucionó, pero no quiero engañar a nadie. Las personas que no hacemos cambios profundos, que no empezamos un proceso psicoterapéutico para calmar el sistema nervioso. ¿Tú recomendarías, además, por ejemplo, en este caso, ir a psicoterapia? Ahora es cuando empieza a mejorar, cuando empieza un trabajo profundo a nivel espiritual, a nivel psicológico, a quitar capas, a trabajar todos los traumas que tiene sin trabajar, a sanar sus heridas más profundas y a bajar estos niveles de exigencia. Es cuando hay una liberación de esa energía que está solo aquí. Pensar, bucle, sufrir, y ahora es cuando estamos viendo unas analíticas totalmente diferentes, una persona que se despierta diferente, que vive diferente, porque por fin se ha juntado la ciencia, los recursos, las herramientas terapéuticas, que son muchísimas,
pero con un verdadero cambio interno y un trabajo profundo, que es lo que hace que realmente se note. Qué interesante. ¿Y cuánto tiempo has estado trabajando con ella hasta ver cambios? Pues imagínate, por lo menos 5 años solo dedicándonos cuerpo. Ahora el Epstein-Barr, ahora tienes cándidas, ahora tienes pylori, ahora tienes una gastritis. Ahora, es que cuando empiezas en salud a nivel integrativo, yo lo veo como capas, ¿no? La microbiota, entre que acabas de regular la microbiota, entre que los nutrientes comienzan a subir solo sin suplementos, porque cambias tu dieta, porque absorbes nutrientes, porque tu estómago funciona, todo esto es un proceso. Pero luego equilibra su tiroides y luego... es una cosa, es una cadena, es una cadena, ¿no? pero es que esta persona venía, que si no hubiera hecho todo esto, de verdad que su pronóstico muy joven era muy, muy malo, ¿no? Wow. Y ahora es una persona totalmente renovada, vital, pelazo, super piel, analíticas estupendas, y esto sí que ahora, pero quería honrar su trabajo personal. Es decir, no confío en ningún terapeuta o profesional o médico que resuelva un caso sin hablar de la implicación del paciente, no solo con los cambios en el estilo de vida y su dieta, sino a nivel más profundo. Y creo que esto es el mensaje más grande y potente que quiero dar con mi libro. Qué bueno que lo digas. Y tú desde una formación completamente diferente, desde un enfoque de la salud, que traigas a cotación el trabajo interno, que es tan importante. Es que de verdad te lo digo, muchas veces no le damos la importancia porque no lo vemos, claro. O sea, el síntoma físico lo vemos, pero lo emocional no lo vemos, está muy oculto. Entonces pensamos que muchas veces o no existe o no es importante. Pero, o no tienen conexión. O no tienen conexión. O sea, es como que una cosa es lo que me ha pasado y eso está allí en un cajón, claro. Y otra cosa es esto que me lo resuelva un médico con una pastilla o un terapeuta con un suplemento. Pues ninguna de las dos. Ya ves. O sea, al final somos un ser completo y complejo, donde hay una conexión absoluta entre el cuerpo, emoción, espíritu, cuerpo, físico, materia, ¿no? Y es absurdo querer trabajar una cosa y que mejore y que la otra siga su camino desfasado. Bueno, hablábamos también de analíticas, que creo que esto va a ser... Bueno, aquí podemos hacer otro episodio, una segunda parte. Sí, para las personas quieras. que quieran, por favor, comenten, dejen en sus comentarios. Queremos solo analíticas, porque eres una experta en estos temas. ¿Cuáles son las pruebas? Ahora sí que podemos, las personas que tengan la oportunidad de hacerse, que ya se hayan identificado con todos los síntomas, digamos que yo creo que voy por aquí, ¿qué pruebas existen para ver sus niveles de cortisol? Muy bien, pues bueno, mucha gente habrá visto su cortisol en sangre, que es una prueba que es relativamente barata, fácil y que se puede pedir en una analítica de sangre normal, pero la desventaja es que este valor no es fiable. Las hormonas en general en sangre no son muy fiables, son muy inestables, cuesta mucho sacar conclusiones. La tiroides también fluctúa muchísimo. Si tú te haces una tiroides hoy y mañana te sale otra cosa. O sea que las hormonas... en sangre no son la mejor forma de medirlas porque van con transportadores y no son la forma activa. La forma activa es la que está unida a los receptores. Entonces, con el cortisol pasa igual. Por eso también, por ejemplo, las hormonas sexuales no puedes medirlas en cualquier momento del ciclo y también el valor que te dan no es exactamente, por ejemplo, un estradiol no es exactamente fiel a la actividad estrogénica de esa mujer, ¿no? O sea, te puede salir normal y esta mujer tener endometriosis y mamas fibrosas y un montón de cosas. Pues con el cortisol pasa igual, que tú lo ves bien, te sale a 10, por ejemplo, y resulta que estás con curva baja, plana, o que estás con un pico desfasado. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de medir el cortisol directamente? En saliva, ¿no? Hay otros métodos que son en orina, son pruebas más complejas que se piden cuando hay patologías relacionadas con el cortisol, que no voy a entrar, pero solo las voy a mencionar, que son el síndrome de Cushing, que ya es tener niveles súper altos de cortisol, que ya son de manejo con el endocrino, o Addison, que es tener niveles tan bajos que te tienen que dar cortisona a dosis altas o si no te mueres, ¿vale? De un desequilibrio hidroelectrolítico. Y estos son estados patológicos que tiene poca gente, por suerte, pero que existen y que son... De hecho, sí que hay un pseudo Cushing, no sé si has oído, que está de moda, de esta es mi cara de cortisol, cuando ves una chica con la cara como redondita, porque el síndrome del Cushing es la cara de luna llena, que se llama.
Luego, si quieres, lo mencionamos. Pero Sí. para seguir con la analítica, tenemos que medir en saliva. A mí la prueba que más me gusta y que utilizo es el cortisol en saliva. Muy bien. ¿Cómo se toma eso? Sí, entonces podemos tener o 4 puntos, que es la curva clásica, que es al despertar, luego a las 12, a las 4 y a las 8. Nos hace la curva más o menos, está muy bien. Todavía muchos laboratorios la tienen disponible en muchos países, espero que sí. Pero ahora tenemos una más precisa, que es CAR y curva de cortisol, que es los 4 puntos del comienzo que hablamos antes y los otros 4 puntos. O sea, Que esto del nos pico dibuja matutino, ese que es la clave que hemos comentado al principio, o sea, que lo mide específicamente cómo va esa Exacto. curva desde que te levantas, que son 4 puntos, hasta, o sea, entonces son justo cuando abro los ojos, a los 30 minutos, 60 y 90 minutos que me hace esto, porque la bajada también importa, ¿vale? Yo quiero un pico, pero no me quiero quedar ahí. claro, Porque si no es... estás en aceleración Sí. y ansiedad. Exacto. Yo quiero que vaya cayendo de forma progresiva y Muy esa bien. medición de los 4 puntos me dibuja toda la onda. Y luego, ¿por qué es importante la medición de las 4? Porque ahí es donde tenía que tener otra subidita de cortisol Muy bien. para darme la chispita para el resto del día. Quiero ver cómo está. Y luego a las 8. Ya bajó porque ya es de noche. Ya debería estar todo muy preparado. Para poder dormir bien. El antesala del sueño, perdón. Sí. Entonces, si yo a las 8 sigo arriba, voy a estar en rumiación, en ansiedad, en nerviosismo, con más hambre por la noche, que es la otra cosa que ojalá nos dé tiempo de comentar. No sé cuánto tiempo llevamos. aquí ya. Me enrollo mucho, lo no, siento. No, que me parece, o sea, yo no sé de ustedes, pero yo estoy aquí, o sea, captando todo. Espero que todos se no lo sé, estén pasando bien, porque como me apasiona, me enrollo. Pero no eres muy clara explicando, me gusta eso. Me alegra. Sí. Entonces, bueno, a las 8 deberíamos tener un nivel muy bajo y un inicio del aumento de la melatonina, que también lo podemos medir. Si realmente esto ocurre, opposite, ¿no? Es decir, me va bajando uno y va subiendo la otra, que es justo como fisiológicamente estamos diseñados, que es una vez baja el cortisol cuando cae el sol, empieza a subir la melatonina con la oscuridad. Y así es como yo estoy programado. Claro, o sea, son como unas onditas, ¿no? Es Literal. precioso. Cuando lo ves en la gráfica es que es precioso, de verdad. Interesante. Porque es una sincronía tan perfecta que que dices, vale, ahora entiendo, pero entonces no se trata de tomar ashwagandha y melatonina, ¿no? Se trata de poder conseguir tu propia curva, haciendo los cambios en la vida para conseguirlo. Y si te tienes que ayudar durante un tiempo de los suplementos, pues vale. Pero por favor, Acompáñate de sí, un exacto. hábito de vida. Sí. Qué interesante. ¿Y por qué la saliva? O sea, ¿qué tiene la saliva para que te pueda dar estos datos? Vale, porque en la saliva sí que hay, o sea, nosotros las hormonas van unidas a transportadores por la sangre, pero en los tejidos, en los fluidos están en forma activa. Y entonces la orina también es como fluidos donde podemos detectar cómo está la actividad de esta hormona en concreto. Interesante. Nosotros nos hicimos, te lo contaba fuera de cámaras, hace un tiempo nos hicimos el test de saliva lo primero que se me vino a la cabeza es, no, pero es que yo ese día, ¿no? Como un poco negando la realidad, ¿no? Literal, ¿no? Suele pasar. Sí, digo, no, es que ese día yo estaba, pues, o tuve justo que ir a la masajista, o tenía un momento como de relax, y por eso mi estaba muy bajita porque no estaba nada nerviosa. Esto es buenísimo. Claro. Y yo creo que mucha gente también, si ya lo has probado alguna vez, seguramente te habrás preguntado eso, pero realmente luego me explicaron mejor, ¿no? Cómo era esto, que el cuerpo guarda memoria. Es decir, que aunque hayas tenido ese día en particular que te estabas haciendo la prueba, algo X, o sea, no es que sea por ese algo X, sino que tu cuerpo realmente ya está automatizado a operar con esos picos de cortisol durante mucho tiempo. Claro, es que el eje no es algo que... El eje que controla el cortisol no tiene una estructura que se forma cada día. Tenemos una resiliencia y una capacidad adaptativa que nos hace subir y bajar, pero el comportamiento del eje del estrés se va estructurando a lo largo de la vida. Claro. Por eso una persona, cuando ocurre algo, un ejemplo en el libro, mira, se te rompe la lavadora en casa y tienes a uno que está como loco, gritando y de los nervios y llamando, no, sin querer ridiculizar la reacción que puede tener una persona, ¿no? Porque esto depende del eje. Es decir,
tu capacidad adaptativa frente a un estrés varía de persona a persona de una manera brutal, o en un entorno de trabajo hay un conflicto y ves quién está templado, tranquilo, hablando sin perderlos, ¿no? Y ves quién se pone con taquicardia y tiene un ataque de pánico. Ninguno de los dos está bien o está mal, no vamos a juzgar, simplemente vamos a ver cómo nosotros vamos estructurando y cómo tenemos ese músculo de cortisol para poder enfrentarnos a las situaciones de la vida, más robusto o menos robusto, ese eje más templado, más equilibrado, para que me dé la respuesta justa. Claro. Pero cuando cuando nosotros hacemos estas curvas, no olvidemos que el cortisol es una hormona circadiana, por lo tanto fíjate que la curva es totalmente circadiana, es sol, oscuridad, ¿no? El día y la noche. Entonces nos permite también ver cómo están los ritmos circadianos de esta persona. Lo más maravilloso del cortisol es que es un reflejo. Esta curva es un reflejo de cuánto respetas los ritmos circadianos. Qué fuerte. Y cuanto más desequilibrada, desajustada, fuera de rango, tu vida está desincronizada, no solamente esta hormona. Y no tienes capacidad de respuesta. Y si te pasa algo gordo, vas a responder o congelado no sabrás qué. Claro. Sí. Y tu estado... el estado de tu sistema nervioso se va a alterar más o, claro, hay estados depresivos y hay estados ansiosos también muy vinculados al cortisol. Entonces, dependiendo de cómo vives tú y cómo ha sido esta configuración de la respuesta del estrés a lo largo de tu vida y de cuánto músculo hiciste con todas esas formas de vida buenas que podemos nosotros incorporar, al final creo que siempre y seguramente en muchas de las grabaciones que has hecho a lo largo de todos los invitados maravillosos de tu podcast, las recomendaciones son un poco las mismas, ¿no? Dormir, la luz, la alimentación. ¿Pero por qué? Porque tiene un sentido biológico básico y porque cada vez nos resulta más difícil hacerlo. Y como cada vez nos resulta más difícil ver la luz, comer bien, dormir, entonces todo se basa alrededor de lo mismo. Y siempre todos estos efectos de estos gestos, primero arreglan el cortisol y la curva, y luego por efecto en cadena, todo lo demás. Todo lo demás se va ordenando, claro Sí. que sí. Bueno, ahora sí, empecemos con estos hábitos que podemos implementar en el día a día. Me gustaría hablar de alimentación. ¿Existe alguna dieta que pueda aportar, o dieta, no quiero decir anticortisol, pero... Sí. Pero que casi, nos ayude a ¿no? regular la cortisol. ¿Existen dietas, alimentos que nos puedan aportar nutrientes que nos ayuden a regular Sí. esto? A ver, aquí me gustaría hablar primero de microbiota, porque Sí. ya sabemos que es el segundo cerebro, que allí fabricamos serotonina y dopamina, que allí tenemos bacterias que además tienen impacto en el eje. O sea, hay bacterias con nombre propio, pues como un Lactobacillus rhamnosus, helveticus, un Bifidobacterium brevi o infantis, por ejemplo, tienen evidencia científica regulando el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Además, la microbiota, si está alterada, va a ser un estresor continuo. Solo el proceso digestivo alterado también es un estresor continuo. Y por lo tanto, a mí me resulta imposible hoy en día, porque antes era una nutricionista convencional que hablaba de alimentos, pero que no sabía nada de microbiota. Y ahora que conozco más la interacción de los alimentos con la microbiota, me resulta imposible hablar de nutrición sin hablar de microbiota. Claro que sí. Porque tú puedes comer muy bien, pero si tu sistema digestivo no está bien, desde Es que no el te va a esófago... entrar nada, o No. sea. Y lo único que podemos provocar es más disrupción o más disbiosis intestinal. O sea que estos son dos conceptos que están totalmente vinculados. Así que ya no solo intestino microbiota, sino un sistema digestivo desde la boca hasta el final en buenas condiciones son básicos para que esta buena alimentación tenga el impacto que yo quiero. Porque yo como mucha proteína, yo como muchos frutos secos, yo como muchas legumbres, pero ¿y si el 50% de esto se quedara sin digerir? Fuera un
una materia prima para la fermentación, para la putrefacción y no para obtener aminoácidos, ácidos grasos, minerales, vitaminas, ¿no? Claro. Que es lo que ocurre en la mayoría de las personas. ¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo preparamos Claro, tenemos que trabajar la salud. Hay muchas personas con reflujo, con gastritis. Sí. Todos estos síntomas los tenemos que tratar, Ok. porque ese es el inicio de más disbiosis. Es decir, yo si no digiero una proteína, porque mi capacidad gástrica es mala, es baja, está disminuida, esa proteína no va a ir al músculo, ni a hacer hormonas, ni a hacer neurotransmisores. Esa proteína se va a putrefactar, se va a convertir en un gas fétido. Entonces tendré digestión lenta, ardor, reflujo y gases con mal olor, ¿no? Si en cambio mi sistema digestivo es óptimo, tengo un ácido gástrico bien, tengo unas enzimas digestivas que funcionan, tengo unos sales y jugos biliares que están funcionales, un hígado que funciona, un páncreas, todos estos órganos son digestivos y tengo una microbiota, claro, este alimento se va a convertir en eso que yo quiero, ¿no? Entonces, ya no es solo qué comemos, es cómo voy a procesar con esta máquina que tanto ha sufrido a lo largo de la vida con todo lo que hemos hecho con ella. Recuperemos la función digestiva. Hay un capítulo dedicado a esto en mi libro porque le doy tanta importancia, porque es que mucha gente se frustra porque dice, he cambiado mi dieta, yo no noto ningún cambio, al contrario, estoy más hinchado, me duele la barriga, tengo más gases. Claro, porque primero hay que arreglar el sistema digestivo. Okay. Cuando disfrutas de una buena salud digestiva y consigues mejorar tu alimentación. ¿Y esto empieza haciendo un detox a lo mejor de alimentos? ¿O cómo empezamos esto? Claro, también? Empecemos quitando todo lo que nos hace daño, Claro. ¿no? Si yo tengo una inflamación en un estómago, que eso es una gastritis, y continúo pasándome de café, bebiendo alcohol, pasándome de chocolate, pasándome de ácidos, de alimentos que son irritantes, picantes para la mucosa gástrica, obviamente esta mucosa no se va a reparar, ya me puedo tomar suplementos. Claro. Siempre para mí, primero limpiamos de todo lo que esté perturbando el equilibrio de mi sistema digestivo. Muy bien. Y luego ya comenzamos a reintroducir algunos alimentos, pero siempre estos alimentos que sobran siempre son los mismos, ¿no? Procesados, tóxicos. O sea, ya esto ya... pero seguimos en esta vorágine de... Hay que insistir. 100%. Sí, siempre que hablamos de estos temas, es que es la clave. Quita eso que es ultraprocesado y vas a ver cómo empieza todo tu sistema a reorganizarse de a poco. Es que a veces pensamos que esto es un cambio de la noche a la mañana cuando hemos estado con estos hábitos destructivos toda la vida. Totalmente. Esto es que acabas de decir es muy clave porque... Paciencia, no esperes recuperar la función digestiva que se ha destrozado durante 20, 30, 40, 50 años en un mes o en 2 meses, porque o haciendo un pequeñito esfuerzo de cambios de alimentación y ya quieres verlo todo ya perfecto y resuelto, cuando estamos hablando de un daño de años, de décadas. Si hablamos la relación que tiene el cortisol con el funcionamiento cerebral, podemos hablar de la niebla mental, ¿no? Que muchas mujeres parece que nos afecta más. O sea, sí, estás en un pico de estrés y parece que te olvidas de las cosas, entras y vas a por una cosa, luego ya no sabes, o te sientes como más espesa. O sea, ¿cómo podemos, o hay alguna manera de apoyar este síntoma de niebla mental regulando el cortisol? Sí, uno de los síntomas de tener una baja respuesta del cortisol al despertar es la niebla mental. Okay. Pero además hay otro factor que está muy vinculado, que es el sueño no reparador. Es decir, si a mí el cortisol me sube de noche, que esto ocurre mucho, quien no tiene una curva buena de día, no la tiene de noche. Okay. Vamos a hablar un poquito del sueño para poder responder mejor a tu pregunta, porque... El cortisol, aunque esté mínimamente elevado por la noche, junto con las otras hormonas del estrés, que son las catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina, nosotros tenemos una transición entre las 2 grandes fases del sueño. Empezamos con un sueño no REM hasta la mitad de la noche, hasta las 3, 4 de la mañana, y a partir de ahí tenemos un sueño REM. En esa transición, es cuando empieza a subir poco a poco el cortisol para conseguir el máximo pico a las 8.
Por eso es que cada vez se va haciendo como más ligero el sueño, ¿no? Sí, correcto. Y te cuesta dormir. Sí, si Y te despiertas a las 5 o 6, exacto. a muchos ya no pueden volver a dormir. Exacto, porque esa subida comienza a ser, aunque sea no muy alta, pero comienza a elaborarse muy pronto, ¿vale? Okay. Esa subida es fisiológica, pero si yo tengo desequilibrios del eje y tengo mayor nivel de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y picos de cortisol demasiado acentuados a esa hora, la transición de no REM a REM me voy a despertar, porque ahí hay un punto de la noche que es un sueño más ligero porque estoy pasando de una fase a la otra. Claro. Si esto ocurre por culpa del cortisol y de las hormonas del estrés, me voy a despertar y tengo dos opciones: o me vuelvo a dormir o ya me quedo totalmente despierta, o consigo dormir pero muy superficial. Y el sueño que se pierde, ese sueño que es REM, esa fase se dedica a la memoria, a la consolidación de los eventos que hemos vivido, de las emociones. Es como que se procesan emociones y temas cognitivos. Estás intentando responder todas las cosas que no has respondido en el por ejemplo. Y entonces, claro, es una fase de sueño de una actividad mental brutal, que si estás un poco despierto ya te quedas pensando. Es cuando te dicen, sí, yo estaba como soñando, pero como pensando, era consciente y ya sabía lo que iba a hacer mañana, qué ropa me iba a poner, los problemas que iba a tener, pero estaba dormida. No sabía si estaba dormida o si estaba despierta. Pues estás en una fase de sueño superficial de tipo REM, donde debería estar más dormida para poder elaborar. Es la fase donde se sueña, donde se tienen sueños, donde se procesan emociones y todo esto. Esta persona que esa fase no la hace completa es una persona que, además de despertarse cansada, se despierta nerviosa, irritable, con niebla, con baja capacidad cognitiva, no se acuerda, no sabe por dónde empezar, confusa, ¿sí? Y en cambio, quien no duerme las primeras, que son las de la reparación del cuerpo, o sea, quien se pierde las primeras horas porque se va a dormir a las tantas, no repara su inmunidad, no repara su organismo, digámoslo así en dos bloques para que quede más fácil de entender. La primera fase es de reparar el organismo, de bajar la inflamación, el sistema inmunológico, limpiar el cerebro gracias al sistema linfático, que es como una aspiradora que quita todo lo malo del cerebro, o sea, los tóxicos, los neurotransmisores que sobraron, todos los desechos. Todo eso es para la claridad mental, es decir, las fases del sueño, la una y la no REM y la REM, son igual de importantes para tener una claridad mental por la mañana. Entonces no es tan sencillo solo como subir el cortisol, sino mejorar la arquitectura del sueño para poder disfrutar de todos los beneficios que tiene el sueño y de que tiene el cortisol. Claro que sí. Y algunos tips que nos puedas recomendar un poco para que esa curva de en la noche sea correcta y que nos permita descansar bien. Tiene que ver con lo que ya hemos hablado, ¿no? El tema de apagar pantallas. Total. La luz cálida antes de dormir. Sí. Bajar totalmente revoluciones. También prepararte para el descanso, ¿no? Por desgracia hay muchas personas que han tenido días muy malos, o sea, que tenemos el día muy malo muchas veces, porque imagínate una persona que trabaja de algo que no le gusta, que tiene que trabajar así porque le toca, y se tiene que someter a unas jornadas que no son humanamente posibles. Sí. Esta persona, ¿cuándo quiere vivir? ¿Cuándo quiere ser ella? ¿Cuándo quiere hacer las cosas que le gustan? Pues por la noche. Claro. O sea, esta persona, que son millones en este mundo, al salir del trabajo dices, ay, por fin, ahora es cuando quiero hacer las cosas que me gustan, pues, o hacer deporte, o ponerme a ver series, o lo que sea, o irme a bailar, o irme con mis amigos a tomar unas cañas. Es decir, mucha gente vive de noche y alarga el sueño para poder decir, es que necesito un poco de vida, ¿no? Necesito un poco de alegría porque vaya día que he tenido. Entonces, esto al final es un castigo para ti mismo, ¿no? Porque ese sueño que estás sacrificando para hacer las cosas que te gustan, que también lo entiendo, pero... Hay que luego uno tiene que valorar las cosas, ¿sabes? Sí, o sea, y bueno, y también soy muy crítica en mi libro con el sistema, ¿no? De cómo vivimos en un mundo en el que
tenemos que vivir de esta manera, no podemos respetar un poco también los ritmos circadianos, tenemos que someter a una persona a estar encerrada todo el día y a salir cuando ya se ha hecho de noche. O sea, hay muchas críticas que podríamos hacer, pero en realidad, si la realidad es esa, pues esta persona, ¿qué va a hacer? Pues irse a dormir a la 1 o a las 2, perder estas fases de sueño y por lo tanto ser una persona que le cueste más arrancar y equilibrar su sistema nervioso, ansiedad, depresión, insomnio. Guay, es que tantas cosas que tengo yo aquí por preguntarte, Dios. Y yo que cada vez que preguntando paro. No, me encanta. Bueno, hemos estado hablando acerca ya de la alimentación. Antes me acuerdo que dijiste en algún punto que las horas en las que comemos también importan para apoyar al cortisol. Sí. Creo que esto es importante. Sí, lo es. Sí, y además que está al compás de nuestros ritmos circadianos. ¿Cuáles son los horarios ideales, tanto para, creo que también importante la cena, ¿no? ¿Cuánto antes de acostarnos deberíamos comer? Y también un desayuno, la comida. ¿Cómo podemos apoyar en base a estos horarios a nuestra cortisol? Muy bien. Menos mal que te acuerdas de todo porque... O sea, sí. Vale. He dormido bien. Parece que tienes la... Ahí está la claridad mental. Muy bien. Tuviste una buena REM. ves. Vale, pues mira, el cortisol es una hormona circadiana y la alimentación debería acompañar esa circadianidad. Ok. Entonces, estamos diseñados y diseñadas para comer más en horas de sol, porque ahí es cuando tenemos, y sobre todo, justo el pico de la mañana es el que nos ayuda a tener más hormonas metabólicas disponibles, o sea, es cuando más podemos comer, porque tenemos cortisol, pero tenemos insulina, tenemos hormonas de la saciedad, tenemos hormonas del hambre, todas atendidas, leptina, grelina, tenemos... capacidad digestiva, tenemos todas las condiciones hormonales, metabólicas y digestivas para hacer digestión, absorción y aprovechamiento de los nutrientes. Cosa que no ocurre de noche, porque no hay cortisol, no debería haber, y porque no estamos diseñados para digerir, para metabolizar y para fabricar nada por la noche. La noche es un proceso de reparación, de desinflamarnos, de repararnos, de regenerar todo el cuerpo y el cerebro. Entonces, por la mañana, cuanto más luz, más puedo comer. Cuanto menos luz, menos comida. Y eso para entenderlo fácil. Entonces, yo debería acompañar esa subida del CAR con un buen desayuno. Muy bien. Me levanto. Primero, me encantaría que todos aprovecháramos nuestro pico y le ayudáramos a subirlo, entrenando un poco a esa hora. ¿No? El movimiento, claro, el movimiento es lo que nos va a hacer. Entonces, cuando una forma natural sin tomar nada de subir el CAR es entrenar cuando sale la luz. Miro la luz y me muevo. Y entreno lo que pueda, 5, 10, media hora, lo que pueda. Ahí ya tengo una subida mejor. Y luego atender esa demanda energética. Si yo hago eso y luego tomo un desayuno proteico, lo estoy bordando. Súper bien. Qué bien. No solo proteína, necesito carbohidratos de calidad. Muy bien. Todo el día, también para cenar. Y aquí quisiera hacer énfasis en una crítica social, porque estamos cayendo en dietas muy bajas en carbohidratos, todo es low carb, todo es keto, no todo, pero hay muchas personas con esta tendencia y personas en estrés crónico, que como hemos visto es la mayoría, no deberíamos hacer estas restricciones tan grandes de carbohidratos. De azúcar sí, pero no metamos en el mismo saco el azúcar de un producto procesado y el azúcar en blanco. No lo comparemos con un boniato, con una patata, con un plátano macho, con una yuca, arroz, quinoa, que son carbohidratos, que son saludables, que tienen que estar presentes, porque si no tendré más antojos de azúcar. ¿Sí? Claro. Si mi cuerpo está estresado, me va a pedir glucosa constantemente. Yo en los platos no pongo carbohidrato, pues te lo va a pedir igual. Y se lo vas a dar a tu cuerpo, pero en forma de galleta, de un bizcochito, de un chocolatito o de un refresco. Y esto es lo que vemos todos los días en las consultas, personas que no pierden peso comiendo lechuga y pechuga, que dicen, pero ¿por qué no pierdo? Pero todo lo que ocurre entre medio son necesidades de glucosa por estrés y por ansiedad
que atendemos, ya no te vas a comer la patata a las 4 de la tarde. Sí, sí. Si no la pones en el plato, no será una patata, será pan, serán cereales procesados, galletas, dulces fritas. o patatas fritas, Ya que ves. es justo el antojo de la persona crónicamente estresada. Ah, no. Sí, sal, crujiente y graso. O sea, las patatas fritas son el top del cortisol. ¿Te gustan las patatas fritas? Problema del cortisol No puedes parar. asegurado. Esto Esto es una frase, estás muy desgastado. Esta es buenísima. No puedes parar porque es que te está dando realmente todo lo que necesita tu cuerpo cuando tenemos estrés crónico y hay lo que se llama la fatiga adrenal, que no es un concepto científicamente, no lo podemos llamar así, pero una disfunción adrenal, que es cuando ya no somos capaces de fabricar el cortisol y por eso la curva es plana. Esta persona tiene ganas de sal. ¿Por qué? Porque orinamos más sodio. Ok. Y el cuerpo te pide salado. Le pones más sal a la comida, comes más embutidos, cortas más queso y le pones sal al pan y las patatas son, wow, Eso, es como un alivio. Un alivio, sí, Sí. sí. O sea, es carbohidrato, frito, crujiente, que tiene un impacto en el cerebro, en la dopamina. Claro, en el placer. Y sal, o sea, es el alimento perfecto para una persona estresada, no para que lo coma. Es un medidor, indicador. Si estás comiendo patatas fritas No regularmente, lo hagas, regula tu cortisol y sal de ahí porque te estás inflamando crónicamente y envenenando con los tóxicos que hay en las patatas fritas. Clave lo que acabas de decir. Interesante. Ok, y por la noche, entonces, ¿cómo sería la cena ideal? Entonces hay un poco menos de carbohidratos. ¿Carbohidratos sí? ¿No? Sí. Sí. Estoy hablando de contextos de estrés crónico, Ok, vale. Y estoy hablando de personas que no son ni diabéticas, ni mucho menos insulino dependientes. Ok. Estoy hablando de una población promedio que quita y pone como quiere, ¿no? Ok. Obviamente, para no decir siempre individualizar, pero carbohidratos sí, carbohidratos saludable, pero cena temprano. Ok. Cena temprano, ojalá cuando haya luz. Uf, eso sería como el ideal. Sí, Claro. pero si por los cambios de hora es imposible con luz, pues que sea lo más pronto posible para separarlo al máximo de la hora de dormir. Ok. Si yo, respondiendo a tu pregunta, ¿cuántas horas? Pues ojalá 3. Cenar a las 7, dormir a las 10. Cenar a las 8, dormir máximo a las 11, por ejemplo. Ok. Y respetar este horario siempre. La evidencia científica dice, cuanto más regular eres en tus horarios de dormir y despertar, mejor sueño y mejor sincronía y mejor comportamiento del eje del estrés. Es más importante el hábito de la hora a la que te acuestas. Sí, es muy importante. Muy bien. Es como una señal de seguridad. Perfecto. Recordemos que para salir del estado de alerta y de estrés necesitamos dar señales de calma a mi cuerpo. Una señal de calma es comer tranquila, es comer despacio, es cenar pronto y poder permitirme unas horas para la digestión. Es no llegar corriendo, comer cualquier cosa y tumbarme porque estoy agotada. Esto es una señal de alerta y pone a mi cuerpo en el problema y la adaptación negativa de ponerme a digerir algo a las 10, 11 de la noche, abrir la nevera cuando a esa aquello hora, ya estaba sí. con ganas de repararse, ¿no? De regenerarse. Entonces, ¿qué pasa? Que se afecta la leptina y la grelina, que son la hormona del hambre y la hormona de la saciedad. Tendremos más hambre y menos saciedad. ¿Y qué ocurre si cenas tarde? Que por la noche tendrás un pico de azúcar. Y si lo tienes, luego tienes una bajada brusca y te puede despertar las ganas de comer. O sea, hay personas que se levantan a comer. Exacto. Que abren la nevera a las 1, 2 de la mañana y van a lo primero que encuentran. ¿Por qué? Porque el cortisol va a subir. Si percibe una bajada brusca, va a subir el cortisol para compensar y la insulina. Y ahí puedes tener un microdespertar que se convierte en muchísimas personas en consulta que me dicen, yo me despierto por la noche y si no como algo no soy capaz de volverme a dormir. O antes de irme a dormir, si no me tomo un vaso de leche o un yogur, o estoy hablando sano ya, si no entremos en dulces, pues esto es un mecanismo porque estás haciendo picos de glucosa. Entonces, en la alimentación, para resumir, 2 cosas súper importantes. Circadiano, más de día que de noche. Cenar muy temprano,
poner carbohidratos buenos para no poner los malos cuando nos lo pide nuestro cerebro. Muy bien. Y no hacer estas subidas y bajadas de glucosa, que es esa inestabilidad es la que nos lleva a la resistencia a la insulina y a la grasa visceral y abdominal. Entonces, si nuestra curva de glucosa es Lo más leve, sí, como una pequeña ola, que sería lo ideal. exacto, pero no aquello de plin, Sí. plon, porque Ajá. esto es lo Y que precisamente el café es lo que te produce, ¿no? O sea, el café es lo que te también produce el pico y luego la bajada de una golpe. bajada de cortisol, pero los alimentos dulces te suben la Sí. glucosa de golpe. Claro, el café sí es con azúcar, peor aún. Claro. Pero sí, tenemos que evitar estas subidas y bajadas porque activan el eje del estrés, te pedirán más azúcar y estarás en un círculo que es el que está la mayoría de mis pacientes que tienen dificultades para perder peso y grasa abdominal, y que estamos trabajando equilibrar sistema nervioso, que no es lo mismo que regular el cortisol. El sistema nervioso también tiene su lado, ¿no? Es decir, me faltan nutrientes que mi sistema nervioso necesitamos trabajarlo con terapia, también con nutrientes, equilibrar la curva del estrés, del cortisol, y luego equilibrar la microbiota. Si hago todo eso, luego es más fácil perder peso. No, ¿quiénes están de acuerdo con que traigamos aquí a Marta para que nos hable de eso? Gracias, Aquí parte Nuria. 2, Marta. Bueno, sigamos. Si hablamos ahora sí de suplementación y adaptógenos, entendiendo este concepto, que creo que ya el mensaje queda bastante claro, que es un conjunto de cosas que te van a permitir regular tu cortisol, ¿qué dirías que son efectivas en cuanto a adaptógenos, que hoy en día se ha puesto como muy de moda el tema de adaptógenos para regular el cortisol? Vale, pues lo efectivo es vivir de acuerdo a los ritmos circadianos. Eso siempre lo Claro, diré por delante. siempre. Como suplementos. Sobre todo me gustaría aprovechar este gran espacio y esta gran divulgación que tú haces para decir, la ashwagandha no es para todo el mundo. Ok. La ashwagandha es maravillosa. Los adaptógenos funcionan regulando el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Son unas herramientas maravillosas, pero tienen efectos diferentes. La ashwagandha es más para personas que son hiperrespondedores, están en alerta, en ansiedad, están muy arriba. Okay. Entonces te ayuda a bajar un poco, ¿vale? Pero es más para estados de estrés con ansiedad que para casos de fatiga. Muy bien. ¿Sí? Ok. Si te despiertas súper fatigada y te tomas ashwagandha, Te va a dejar. no, puede ser que no, pero hay personas que incluso pueden notar, estoy demasiado abajo, ¿sabes? Porque claro, le va muy bien a una persona que está con el desequilibrio del cortisol, pero en modo con ansioso. Ansiedad, Sí, claro. me despierto de los nervios y tal. Ahora, hay otros adaptógenos, como por ejemplo la rodiola, o como el eleuterococo, o como el ginseng, o el regaliz, o el reishi. Hay setas, hay otros tipos de adaptógenos que son más adecuados para el día, para dar energía en personas con fatiga. Ok. Y, por ejemplo, la ashwagandha preferiría ponerla por la noche porque induce un estado de relajación en personas que están planas y que duermen mal, Ok. o que tienen mucha ansiedad por la noche, que también pasa. Entonces, dependiendo del caso, por eso hay que prescribir los adaptógenos en función de la curva. Muy bien. La curva no es obligatorio que todo el mundo la haga, pero es un gran recurso de conocimiento de tu biología. Pero también un buen profesional sabrá indagar en tus síntomas cómo está tu curva, ¿no? De cómo estás por la mañana, por la tarde, cómo haces las comidas, sabiendo cómo comes, a qué hora comes, ¿sabes? Tus ritmos circadianos se pueden valorar con una buena entrevista. Pero quien pueda hacer la curva es interesante para ajustar la prescripción de los adaptógenos. Claro, o sea que no todos los adaptógenos funcionan. Lo que decías, las ashwagandas, que está muy de moda y parece que funciona para todo el mundo, pero es bueno hacer este tipo de declaración. Y otro adaptógeno que tú consideres como que la media, sin ir a extremos de fatiga crónica o ansiedad, puede consumir en el día a día para regular esto. Vale, entonces ya entramos en nutrientes también, que no solo adaptógenos, Sí. que adaptógenos la gama es enorme y cada vez se estudian más. Me gustan mucho algunas mezclas, por ejemplo, de adaptógenos con otras plantas y algunos aminoácidos. En personas que están muy bajitas y con fatiga, me gustan mucho fórmulas que
hacen sinergia, por ejemplo, de aminoácidos que ayudan a la dopamina, Okay. ¿sí? Con un poco de tirosina, mezclado con plantas adaptógenas que ayudan a dar energía, como estas que hemos mencionado, Ok. como por ejemplo la rodiola o el eleuterococo. Rodiola, ok. Si a esto le sumamos un poco de magnesio, algunas vitaminas del grupo B, entonces ya tenemos nutrientes que ayudan a equilibrar el sistema nervioso, que es lo que te decía antes, ¿no? Justo. Con un buen omega 3. Tenemos equilibrio del sistema nervioso, apoyo a los neurotransmisores que se afectan por el estrés. Claro. Porque se afecta serotonina y dopamina. Si yo puedo dar un poco de tono a la serotonina y a la dopamina desde el intestino, pero también desde los nutrientes y las plantas adaptógenas. Entonces estas combinaciones son muy interesantes. Interesante. Y luego la vitamina C, por ejemplo, que es un gran nutriente para la salud adrenal. Las glándulas adrenales, que son las que fabrican el cortisol, son altamente dependientes de vitamina C. Así que quien tenga una dieta sin hojas verdes, sin frutos de color rojo, de colores que tienen vitamina C, van a tener más dificultades para tener niveles adecuados de cortisol y de salud adrenal, que es la clave, porque las glándulas adrenales la fabrican, pero es que las glándulas adrenales también fabrican progesterona y testosterona. Claro. ¿Vale? Entonces hay más hormonas en juego si yo no tengo una salud adrenal. Wow, no, qué mundo nos has abierto para seguir Cuántas profundizando cosas, en es que es esto. muy Son complejo. mucho. Sí, pero es interesante entenderlo de este punto porque no todo es para todo el mundo, aunque luego los beneficios de estos nutrientes que estamos mencionando también son buenísimos si acompañas un estilo de vida adecuado también. O sea, que fenomenal. Bueno, ya te voy a dejar ir porque aquí estoy encantada, pero sí, ha sido preciosa esta entrevista, me ha encantado, la verdad, he aprendido muchísimo, te lo agradezco un montón y sé que también para la audiencia ha sido un descubrimiento bastante interesante profundizar a fondo con este tema y espero tenerte en una próxima oportunidad. Yo encantada, de verdad, ya has visto ¿Ya que ves? cuando cojo... No, ya, y aquí ya es que íbamos a 3 lo horas. difícil es despedirme, de verdad. Total. Sí. Bueno, antes de despedirnos de Marta, me encantará saber cuál ha sido tu mayor aprendizaje. Ya sabes que aquí hay una cosa interesante, que estamos creando una comunidad de A lo Grande Podcast en nuestro canal de WhatsApp y la gente que está dentro de esta comunidad se entera absolutamente de todo lo que pasa detrás de cámaras, de hecho, cosas que van saliendo. Mira, este tipo de conversaciones que hemos tenido fuera de cámaras, que a veces es que dices, ¿dónde lo comparto? Pues precisamente en esta comunidad lo vamos a hacer y también serán beneficiados de cosas que pasan alrededor de las entrevistas, de cosas que traen también los invitados y están completamente invitados a unirse a esta comunidad de WhatsApp. Si te interesa todo este mundo, si A lo Grande Podcast también te ha aportado cosas interesantes, un cambio profundo en tu vida, pues me encantará tenerte en esta comunidad para seguir creciendo juntos, acompañándonos juntos y seguir trayendo el mejor contenido posible para todos. Así que aquí te vamos a dejar el enlace para que te unas a la comunidad. Y con eso, querida Marta, la gente que quiera saber más de tu trabajo, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentran? Vale, pues yo estoy en la Clínica Arvila Magna de Barcelona, donde hago consulta presencial y online 2 veces por semana. Fantástico. Y que bueno, me cuesta un poco para adaptar por el cambio de horario para todas las personas de Sudamérica y de México y de toda Sudamérica que están contactando conmigo y que yo lo agradezco, pero que me es muy difícil concretar visitas online por la diferencia de hora. Pero igualmente puedo intentarlo, pero son todos bienvenidos a mi consulta presencial y online en esta clínica. En mi página web, martabolivar.com, tenéis la información. Y igual, tu libro está disponible ahora en más países, que eso también va a ser un aporte bastante interesante. Sí. Y nada, ya saben que pueden buscarla como Marta Bolívar, Cortisol, la hormona que lo cambia todo. Maravilloso. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marta. Espero tenerte en una próxima oportunidad. Gracias, encantada. Gracias por haberte quedado hasta el final y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima entrevista. Adiós.